Tras 4 años, financié el viaje de mis padres para verme. Se quedaron con mi hermana, a 30.000 puse la mesa una semana, pero nunca vinieron. Mi madre solo envió un mensaje, quizás la próxima vez. Me vieron como un banco, no su hija. Corté la financiación. Mi nombre es Ava Miller. Tengo 28 años y vivo en Charleston, Carolina del Sur, donde coordino proyectos de restauración para hoteles históricos que los huéspedes adinerados adoran fotografiar pero nunca observan con suficiente atención. Durante 4 años, no había cenado con mis padres en la misma habitación. Ni en Navidad, ni en Acción de Gracias, ni siquiera en mi cumpleaños. Así que cuando finalmente accedieron a volar para verme, lo pagué todo sin pestañear. 2 pasajes de ida y vuelta, maletas facturadas, transporte al aeropuerto, incluso un coche de alquiler por si querían explorar la ciudad. Limpié mi casa adosada hasta que parecía una foto de revista. Compré flores frescas. Cociné el asado que mi madre solía hacer cuando era pequeña y la tarta de limón que mi padre siempre decía que ninguna panadería podía hacer bien. Cada noche durante una semana puse la mesa para 4. Cada noche las velas se consumían mientras mi teléfono permanecía en silencio. Estaban a solo 30 minutos de distancia, alojados en casa de mi hermana Ashley, riendo en las fotos que ella publicaba en línea, abrazando a sus hijos, bebiendo vino en su porche, actuando como si fueran unas vacaciones familiares a las que yo me había acercado por accidente. En su último día, mientras el asado se enfriaba en la encimera y los platos seguían intactos, mi teléfono vibró. Mi madre, Débora, envió un mensaje, quizás la próxima vez, cariño. Me quedé mirando esas 4 palabras hasta que algo dentro de mí se quedó completamente en silencio. No rota, no llorando, solo en silencio. Porque para entonces ya había abierto mi aplicación bancaria y estaba viendo 4 años de pagos por los que nunca me habían dado las gracias. La primera noche que eligieron la casa de Ashley en lugar de la mía, me dije que no debía exagerar. La gente se cansa después de los vuelos. La gente necesita tiempo para instalarse. Quizás los niños estaban emocionados de verlos. Quizás mi madre se sentía incómoda porque 4 años es mucho tiempo para justificarlo con un abrazo y una cazuela. Así que envolví el asado, tapé la tarta, lavé los platos de los que nadie había comido y me fui a la cama fingiendo que el dolor en mi pecho era solo agotamiento. A la mañana siguiente, me levanté temprano, preparé café y les envié un mensaje: buenos días. Puedo preparar el brunch aquí cuando queráis. Sin prisas. Incluso añadí un emoji sonriente porque, aparentemente, todavía quería ser fácil de querer. Pasaron 2 horas, luego 4. Al mediodía, Ashley publicó una foto de mis padres en un restaurante frente al mar con el pie de foto, la mejor visita sorpresa de todas. Los niños están mimados esta semana. Mi madre, Débora, comentó, no me lo perdería por nada del mundo. Leí esa frase 3 veces. No me lo perdería por nada del mundo. Pero me había perdido a mí durante 4 años, y de alguna manera eso nunca había requerido una explicación. Alrededor de las 3, llamé a mi padre, Richard. Respondió con ruido de fondo. Niños gritando, Ashley riendo, platos chocando. Hola, Ava, dijo. Casual como el tiempo. ¿Todo bien? Esa pregunta casi me hizo reír. Dije, estaba comprobando a qué hora queríais venir tú y mamá. Tengo la cena lista de nuevo esta noche. Hizo una pausa lo suficientemente larga para que escuchara la respuesta antes de que la dijera. Esta noche podría ser complicado. El lugar de Ashley es más conveniente con los niños. Y sinceramente, cariño, tu madre no quiere seguir empacando y conduciendo de un lado a otro. ¿Empacando? Tenían un coche de alquiler que yo pagué. 30 minutos era ahora de un lado a otro. Mantuve la voz tranquila y dije, papá, te hice volar aquí para verme a mí. Suspiró como si yo estuviera haciendo incómoda una pequeña cosa. Te estamos viendo, ya sabes, en general estamos en la misma ciudad. Esa frase me golpeó más fuerte que cualquier insulto porque realmente creía que era suficiente. Estar cerca contaba como amor. Ser tenida en cuenta era opcional. Esa noche, puse la mesa de nuevo, no porque todavía creyera que vendrían, sino porque necesitaba ver la verdad frente a mí: 4 platos,
4 servilletas dobladas, 4 sillas vacías y una hija que todavía intentaba ser anfitriona de una familia que ya había elegido otra casa. Luego abrí mi portátil, no para trabajar, sino para los números. Durante 4 años, mientras construía una carrera restaurando edificios antiguos para personas a las que les importaba la historia, también había estado restaurando silenciosamente la vida de mis padres. Pagué parte de su hipoteca cuando los clientes de consultoría de mi padre se agotaron. Cubrí las recetas de mi madre cuando ella dijo que el seguro era complicado. Envié dinero cuando su coche necesitaba reparaciones. Pagué el cuidado de emergencia de los hijos de Ashley una vez, luego 2 veces, y luego tan a menudo que se convirtió en una partida fija. El total hizo que mis manos se quedaran frías. $62.840, sin incluir los vuelos, sin incluir el coche de alquiler, sin incluir los víveres que se enfriaban en mi nevera. Me quedé mirando ese número y recordé cada vez que me llamaron independiente, como si fuera un cumplido cuando en realidad significaba no tenemos que preocuparnos por ti. Escribí el número en una hoja de cálculo limpia, añadí fechas, motivos, confirmaciones de transferencia y la guardé bajo un nombre de archivo que me hizo recostarme en silencio. Registro final de apoyo familiar. Esa noche, mi padre envió un mensaje a las 9:07 de la noche, día largo. Lo intentaremos mañana. Miré la mesa, apagué las velas y respondí con una palabra. Vale. Pero en mi cabeza, añadí la frase que no estaba lista para enviar todavía, mañana es el último día que espero. Al tercer día, el patrón se había vuelto casi insultante por lo predecible que era. Yo me despertaba, ofrecía desayuno, almuerzo, cena, un paseo por el centro, un viaje a la antigua batería, cualquier cosa. Mi madre, Débora, respondía horas después con algo lo suficientemente suave como para evitar la culpa y lo suficientemente vago como para evitar el compromiso. Eso suena encantador, cariño. Veamos cómo va el día. Tu hermana Ashley tiene muchas cosas planeadas. Mientras tanto, Ashley publicaba todo. Mis padres comiendo tortitas con sus hijos. Mi padre, Richard, arreglando un tirador de un armario suelto en su cocina. Mi madre doblando la ropa en el sofá de Ashley con un pie de foto que decía, nada como tener a mamá aquí. Ni siquiera sentía celos de la ropa. Esa era la parte humillante. Me habría sentido agradecida si mi madre se hubiera sentado en mi cocina criticando la forma en que organizaba las tazas. Habría agradecido que mi padre señalara una bisagra que chirriaba. No necesitaba una gran disculpa. Necesitaba pruebas de que existía cuando Ashley estaba en la habitación. El cuarto día, mi mejor amiga, Mia Johnson, vino después del trabajo con comida para llevar porque dijo que si yo cocinaba otra cena intacta, ella misma tiraría mi olla de hierro fundido al puerto. Mia me conocía desde que me mudé a Charleston con 2 maletas y una oferta de trabajo de una pequeña empresa de restauración. Me había visto atender llamadas de emergencia de mis padres durante inauguraciones de galerías, cumpleaños, incluso una vez durante una alerta de huracán. También me había visto disculparme por no necesitar nada. Cuando entró y vio la mesa aún puesta, su expresión cambió de preocupación a enfado. Ava, dijo en voz baja. Esto parece un memorial. Intenté reír, pero me salió mal. Nos sentamos a la mesa de todos modos porque alguien merecía comer la comida. A mitad de la cena, mi teléfono vibró. Era una foto de Ashley, ni siquiera enviada directamente a mí, solo publicada en el chat de grupo familiar. Mis padres estaban en un partido de béisbol con su familia. Mi madre llevaba una sudadera del equipo. Mi padre sostenía un pretzel gigante. Ashley escribió, noche familiar espontánea. Miré a Mia. Ella me miró a mí. Ninguna de las dos habló durante unos segundos. Luego Mia se acercó a la mesa y puso mi teléfono boca abajo. Los trajiste en avión, dijo. Los alimentaste a distancia. Los financiaste durante años, y ahora los estás viendo gastar tu tiempo, tu dinero y tu esperanza en casa de tu hermana. Susurré, no quiero ser cruel. Ella negó con la cabeza. Cruel es invitar a tu hija a esperar cada noche mientras tú creas recuerdos a 30 minutos de distancia. Los límites no son crueldad. Solo les parecen crueles a las personas que se beneficiaron de que tú no los tuvieras. Esa frase se quedó conmigo.
Después de que ella se fue, me paré frente al espejo del pasillo y me vi a los 12 años sentada en las escaleras con un vestido de fiesta porque mis padres se habían olvidado de recogerme de una ceremonia de premios escolares cuando el ensayo de baile de Ashley se alargó. Me vi a los 16 años fingiendo que no me importaba cuando mi padre se perdió mi final de debate porque Ashley tuvo un día difícil. Me vi a los 22 años enviando dinero a casa de mi primer sueldo real mientras mi madre les decía a los parientes que yo estaba demasiado ocupada con mi gran vida para visitarles. Y ahora, a los 28, todavía estaba audicionando para un papel en el que debería haber nacido. Hija, no donante, no plan de respaldo, hija. Volví a la hoja de cálculo y añadí una segunda pestaña: pagos activos, suplemento hipotecario, cuenta de recetas, contribución al seguro del coche, suscripciones de streaming que mi madre una vez dijo que ayudaban a mi padre a relajarse. El programa extraescolar de los hijos de Ashley, que yo había cubierto solo por un semestre hace 2 años. La lista no era dramática. Por eso me asustó. Parecía ordinaria, responsable, amable, pero la amabilidad sin respeto se había convertido en un contrato silencioso donde yo daba y ellos desaparecían. Al final, escribí una frase en negrita: deja de financiar a las personas que no te apoyan. Luego cerré el portátil, no porque hubiera terminado, sino porque finalmente sabía lo que el final tenía que costar. En el 5.º día de su visita, mi madre, Débora, finalmente llamó. Respondí con el altavoz puesto mientras estaba de pie en el vestíbulo restaurado de un viejo hotel donde mi equipo había pasado meses conservando la carpintería tallada a mano que la mayoría de los huéspedes nunca notarían. Cariño, dijo, brillante y distraída. Puede que no lleguemos esta noche. Ashley les prometió a los niños una noche de cine familiar, y tu padre, Richard, está agotado. Miré al otro lado del vestíbulo hacia una columna de mármol agrietada que habíamos reparado pieza por pieza porque alguien había decidido que valía la pena salvarla. Por un momento, me pregunté qué pasaría si dejaba de reparar cosas que nadie más protegía. Dije: mamá, te vas en 2 días. Lo sé, cariño, respondió. Este viaje se puso muy ajetreado. Quizás puedas venir a casa de Ashley mañana por la mañana antes de que salgamos a hacer recados. Casi dije que sí. Ese era el viejo reflejo. Aceptar cualquier migaja que se ofreciera, luego llamarlo cena. En cambio, pregunté: ¿por qué no os quedasteis conmigo? Silencio, luego la voz que usaba cuando quería que una conversación terminara sin ser honesta. Oh, Ava, no empieces. Ashley tiene más espacio. Los niños nos necesitaban. Eres tan independiente. Sabíamos que lo entenderías. Ahí estaba de nuevo. Independiente, la palabra familiar para un préstamo. Pagué los vuelos, dije. Compré comida para una semana. Os invité todos los días a venir aquí. Mi madre suspiró. Y lo apreciamos, pero estás haciendo que esto suene como si te hubiéramos abandonado. ¿No lo hicisteis? Pregunté. No respondió. De fondo, escuché a Ashley decir: mamá, ¿sigues al teléfono? Los niños están esperando. Mi madre bajó la voz. Hablaremos más tarde. Vale. Te quiero. La llamada terminó antes de que pudiera responder. Me quedé allí con el teléfono en la mano, rodeada de un edificio lleno de cosas que habían sobrevivido al abandono porque alguien finalmente intervino. Esa tarde, no cociné. No puse la mesa. Me senté en mi escritorio y escribí un correo electrónico. No emocional, no suplicando, no lleno de párrafos pidiéndoles que me amaran correctamente. Asunto: apoyo de viaje y financiero. Mamá y papá, pagué este viaje porque creí que queríais pasar tiempo conmigo después de 4 años separados. En cambio, elegisteis quedaros con Ashley y rechazasteis cada invitación que hice. Respeto vuestra elección. Ahora, yo hago la mía. Con efecto inmediato, ya no proporcionaré apoyo financiero mensual, cubriré gastos del hogar ni pagaré costos familiares que no sean míos. Adjunto un registro del apoyo que he proporcionado desde 2022 para mayor claridad. También cancelo la extensión del coche de alquiler y no pagaré ningún cambio de viaje adicional. Vuestros vuelos de regreso permanecen activos porque no rompo los compromisos que ya hice. Después de eso,
Tendréis que gestionar vuestros propios gastos. Lo leí 2 veces. Mis manos temblaban, pero no por incertidumbre. Temblaban porque una parte de mí entendía que esto era lo más honesto que les había escrito en años. Adjunté la hoja de cálculo. Luego, después de un momento, adjunté una foto. Mi mesa del comedor de la primera noche, velas encendidas, 4 platos esperando, nadie en las sillas. No la incluí para herirlos. La incluí porque había terminado con que pretendieran que esto era un malentendido. Antes de hacer clic en enviar, Ashley publicó otra foto. Mis padres estaban en su porche envueltos en mantas con la leyenda, disfrutando cada último minuto. Miré esa leyenda, luego mi correo electrónico. Cada último minuto. Ni uno solo de esos minutos había sido mío. Hice clic en enviar. Luego abrí 5 cuentas diferentes y comencé a hacer lo que debería haber hecho años antes. Cancelé la transferencia automática de la hipoteca programada para el 1 del mes. Eliminé mi tarjeta de la cuenta de recetas después de confirmar que mi madre tenía su propio método de pago listado. Detuve el pago recurrente del cuidado de niños al programa extraescolar de Ashley y envié una nota educada diciendo que la facturación futura debería ir directamente al padre registrado. Cancelé el paquete de streaming, el plan de asistencia en carretera y la contribución temporal al seguro del coche que mi padre había tratado como permanente. Cada cancelación se sintió menos como venganza y más como devolver un peso robado. A las 11:42 de la noche, mi padre, Richard, envió un mensaje: ¿qué es este correo electrónico? A las 11:44, mi madre, Débora, llamó. A las 11:45, Ashley llamó 2 veces. Puse mi teléfono boca abajo y fui a la cocina. Por primera vez en toda la semana, la mesa estaba despejada. Las llamadas comenzaron antes del amanecer. Primero mi madre, Débora, luego mi padre, Richard, luego Ashley, luego mi madre, Débora, otra vez. A las 8 de la mañana, tenía 12 llamadas perdidas, 7 mensajes de texto y un mensaje de voz de mi padre que comenzó tranquilo y terminó diciendo: así no es como la familia maneja las cosas. Lo escuché mientras preparaba café y la vieja culpa subió como el vapor. Luego repasé la semana en mi cabeza. Cada cena intacta, cada foto sonriente de casa de Ashley, cada factura que había pagado mientras me trataban como a una prima lejana. A las 8:23, contesté la llamada de mi madre. No dijo hola. Dijo: Ava, tienes que deshacer lo que hiciste. Su voz era tensa, no herida como había imaginado, sino en pánico. Eso me lo dijo todo. Buenos días, mamá, dije. ¿Leíste el correo electrónico? Por supuesto que lo leí. Tu padre lo leyó. Ashley lo leyó. Todos leímos tu pequeña hoja de cálculo. ¿Pequeña? Más de $62.000 se volvieron pequeños en el momento en que los incomodó. ¿Entonces entiendes? Dije. No, espetó. Entiendo que nos estás castigando porque nos quedamos donde era práctico. Te criamos mejor que esto. Tomé una respiración lenta. Me criasteis para ser útil. Me estoy enseñando a mí misma a ser respetada. El silencio invadió la línea. Luego la voz de mi padre interrumpió. Ella me había puesto en altavoz. ¿Eso es injusto, Ava? Lo es. Pregunté. Estuvisteis a 30 minutos de distancia durante una semana. Os invité todos los días. No vinisteis ni una sola vez. Mi padre carraspeó. Ashley necesitaba ayuda con los niños. Y yo necesitaba a mis padres. No dijo nada. Mi madre llenó el silencio con la frase que finalmente quemó la última de mis dudas. Tú no tienes hijos, Ava. No entiendes cómo son las verdaderas obligaciones familiares. ¿Verdadera familia? Reí una vez en voz baja porque si no lo hacía, podría haber llorado. Así que mi dinero era real, pero yo no. La voz de mi madre se suavizó, pero no para disculparse, sino para planificar. Cariño, este es un mal momento. Los contratos de tu padre han sido lentos. El pago de la hipoteca se acerca. La renovación de mi medicación es la próxima semana.
Ashley ya había presupuestado con esa ayuda para el cuidado de los niños. No puedes simplemente quitarlo todo de golpe. Puedo, dije. Acabo de hacerlo. Eso es egoísta, dijo. Ahí estaba. La palabra que la gente usa cuando tu sacrificio deja de llegar a tiempo. Mi padre dijo, ¿podemos al menos discutir esto cuando te veamos hoy? Casi sonreí. ¿Hoy? Sí, dijo rápidamente. Podemos pasar después del almuerzo. ¿Después del almuerzo? ¿En el último día? Después de que el dinero dejó de fluir, miré la mesa del comedor limpia. Sin platos, sin velas, sin puesta en escena. No, dije. No estoy disponible. Mi madre jadeó como si la hubiera abofeteado. Ava Miller. Volamos todo este camino. Lo sé, dije. Yo lo pagué. La línea quedó en un silencio sepulcral. Durante años, había imaginado que si finalmente me defendía, me sentiría cruel, monstruosa, fría. En cambio, me sentía triste y firme. Esos dos sentimientos pueden coexistir. Les dije, vuestro vuelo de regreso es mañana por la mañana. El coche de alquiler está pagado hasta esta noche. Después de eso, tendréis que encargaros del resto vosotros mismos. No voy a discutir más sobre dinero. La voz de mi padre bajó de tono. Así que eso es. Cometemos un error y nos das la espalda. ¿Un error? Pregunté. Papá, un error es perderse la cena porque había mucho tráfico. Esto fue una semana de elecciones. Mi madre, Débora, comenzó a llorar entonces, pero incluso el llanto tenía aristas. Espero que estés orgullosa de ti misma. Miré la foto de la mesa vacía que seguía abierta en mi portátil. No estoy orgullosa, dije. Estoy despierta. Luego terminé la llamada. Mis manos temblaban tanto que tuve que dejar la taza. 5 minutos después, Ashley envió un mensaje. Mamá está sollozando. Espero que esto haya valido la pena. Me quedé mirando su mensaje y respondí, dile que puse la mesa para ella todas las noches. Ella sabe lo que valió la pena perderse. Luego bloqueé el chat de grupo familiar durante 24 horas. No para siempre. Solo el tiempo suficiente para poder pensar. Al mediodía, Ashley encontró una nueva ruta para romper el silencio. Envió un mensaje de voz desde un número que no reconocí, y en contra de mi buen juicio, lo escuché. Ava, comenzó, ya sonando molesta. Sé que estás molesta, pero estás siendo extrema. Mamá y papá son mayores. No necesitan este estrés. Sabes, la situación económica de papá es vergonzosa para él. Y, sinceramente, tú ganas más que todos nosotros. Así que no entiendo por qué actúas como si ayudar a la familia fuera una carga enorme. Detuve el mensaje allí. No necesitaba el resto. Esa era la ecuación familiar. Porque yo había trabajado duro, les debía. Porque Ashley había elegido el caos, merecía ayuda. Porque mis padres estaban incómodos, yo tenía que volver a ser conveniente. Luego llegó otro mensaje de mi padre, Richard. Por favor, llama. Tu madre está muy molesta. Estamos en casa de Ashley y todos están peleando. Todos están peleando. No, te extrañamos. No, te hemos herido. ¿Pelear? El dinero había hecho lo que mi dolor nunca pudo. Les hizo prestar atención. Llamé, pero no porque ellos lo exigieran. Llamé porque quería escuchar la verdad sin que el chat familiar la tradujera. Ashley contestó el teléfono de mi padre por accidente. Escuché gritos antes de que alguien se diera cuenta de que la llamada se había conectado. Mi madre, Débora, decía que no puede cancelarlo todo. Richard, dijiste que lo tenías controlado. Mi padre, Richard, espetó, pensé que estaría feliz de que viniéramos. Ashley dijo, bueno, no puedo cubrir el cuidado extraescolar este mes. Ya puse el depósito para el alquiler de la playa. ¿El alquiler de la playa? Cerré los ojos. Habían estado planeando otras vacaciones mientras yo pagaba sus facturas.
Luego Ashley notó la llamada. Ava. La habitación quedó en silencio. Dije, no cuelgues. Mi padre cogió el teléfono. No se suponía que escucharas todo eso. Lo sé, dije. Por eso fue honesto. Exhaló con fuerza. Mira, las cosas se complicaron. No, dije, se aclararon. Mi madre se puso al teléfono, con la voz más pequeña ahora. Ava, por favor, podemos arreglar esto. Ven esta noche. Nos sentaremos todos. ¿En casa de Ashley? Pregunté. Otro silencio. Esa respuesta fue casi graciosa. Incluso la reunión de disculpa iba a tener lugar en la casa que eligieron en lugar de la mía. No, dije, si queréis hablar conmigo como vuestra hija, podéis venir a mi casa. Si queréis hablar de dinero, no hay nada que discutir. Mi padre, Richard, murmuró algo lejos del teléfono. Mi madre, Débora, dijo, no queremos tu dinero, cariño. Respondí, entonces no lo echaréis de menos. Empezó a llorar de nuevo, pero esta vez oí pánico por debajo. Eso no es lo que quise decir. Sé exactamente lo que quisiste decir, dije. Queréis el apoyo sin la responsabilidad. Queréis acceso a mi cuenta bancaria sin hacer espacio en la mesa. Ashley intervino, cortante y a la defensiva. Eso es dramático. Siempre haces esto. Siempre lo haces todo sobre sentirte excluida. Algo dentro de mí se volvió frío. Ashley, pagué para que mamá y papá volaran aquí a verme. Se quedaron en tu casa. Publicaste fotos familiares toda la semana y ni una sola vez preguntaste por qué yo no estaba allí. Así que dime, ¿cuándo se suponía que me sentiría incluida? Ella no tuvo respuesta. Mi padre, Richard, intentó recuperar el control. ¿Vendremos esta noche? No, dije. Tuvisteis 6 noches. Estoy ocupada esta noche. ¿Haciendo qué? Preguntó mi madre, ofendida por la idea de que yo tuviera una vida separada de esperar. Miré el hotel restaurado en mi escritorio, luego la reserva que Mia había hecho en un pequeño bar de jazz porque se negaba a que mi última noche de humillación se convirtiera en otra vigilia. Voy a cenar con alguien que sí se presenta, dije. Mi madre, Débora, susurró, Ava, no hagas esto. Y por primera vez, escuché el verdadero significado claramente. No cambies. No nos incomodes. No nos obligues a ver lo que dábamos por sentado. Dije, ya lo hice. Esa tarde, mientras estaba con Mia, mi teléfono se llenó de nuevo. Mi padre, Richard, envió una foto desde fuera de mi casa adosada a las 8:16 de la tarde. Estamos aquí. La miré en el restaurante, la música de jazz zumbando detrás de mí, comida caliente frente a mí, una amiga al otro lado de la mesa que nunca había necesitado dinero para preocuparse. Por un segundo doloroso, casi me levanté. La vieja Ava habría corrido a casa, se habría disculpado por hacerlos esperar afuera, habría recalentado las sobras y habría llamado milagro a su llegada tardía. En cambio, escribí, os dije que no estaba disponible. Buen vuelo mañana. Mi padre respondió, tu madre está llorando en el coche. Le escribí de vuelta, lloré en esta mesa sola durante una semana. Luego apagué mi teléfono y terminé mi cena mientras aún estaba caliente. A la mañana siguiente, volaron a casa sin ver el interior de mi casa. Esa frase solía sonar a fracaso. Ahora suena a evidencia. Habían venido hasta Charleston, dormido a 30 minutos de distancia, pasado 6 días eligiendo el porche de Ashley, los hijos de Ashley, los recados de Ashley, los planes de Ashley. Y cuando finalmente se pararon en mi puerta, fue porque el dinero se detuvo. No dije eso para castigarme. Lo dije porque la verdad tiene una forma. Y una vez que la ves claramente, no puedes volver a esconderla en la negación. La primera semana después de que se fueron fue fea. Mi madre, Débora, envió largos mensajes sobre sacrificio, maternidad y lo profundamente que la había herido. Mi padre, Richard, envió mensajes prácticos disfrazados de emocionales. ¿Podemos hablar de la hipoteca? Luego tu madre te extraña. Luego solo un mes mientras nos ajustamos.
Ashley publicó citas vagas en línea sobre personas que olvidan de dónde vienen, seguidas de una foto de un costoso alquiler de playa que luego borró. Por una vez, no respondí a cada anzuelo. Respondí solo una vez por escrito para que nadie pudiera retorcerlo más tarde. Os quiero, pero no reanudaré el apoyo financiero. Si queréis una relación conmigo, debe basarse en el respeto, la coherencia y la responsabilidad, no en el dinero. Después de eso, las consecuencias llegaron exactamente donde debían. Mis padres redujeron su paquete de cable. Mi padre, Richard, aceptó trabajo de consultoría adicional que había estado demasiado cansado para buscar cuando mis transferencias eran automáticas. Mi madre, Deborah, trasladó sus recetas a una farmacia más barata, algo que yo había sugerido 2 años antes de que me dijera que era demasiado complicado. Ashley tuvo que cancelar el alquiler de la playa y cambiar el programa extraescolar de los niños por una opción menos costosa. Ninguno de ellos se quedó sin hogar. Ninguno fue destruido. Simplemente tuvieron que gestionar la vida que me habían estado subcontratando a mí. Esa comprensión fue tanto liberadora como desgarradora. No los había estado salvando de un desastre. Los había estado salvando de una inconveniencia mientras ellos daban su gratitud a otra persona. Un mes después, llegó una carta escrita a mano de mi padre, Richard. No un mensaje de texto, no una demanda, una carta. Escribió que había repasado la semana en Charleston y no podía defenderla. Admitió que llamarme independiente se había convertido en una excusa para no aparecer. Dijo, pensé que, como no pedías mucho, no necesitabas mucho. Lloré cuando leí esa frase, no porque lo arreglara todo, sino porque era la primera frase que sonaba a responsabilidad en lugar de estrategia. La disculpa de mi madre, Deborah, llegó más lentamente. Al principio, estuvo envuelta en defensa, luego en vergüenza, luego en silencio. Finalmente, llamó y dijo, no sé cómo disculparme sin poner excusas, pero quiero aprender. Le dije que esa era la primera cosa honesta que me había dicho en mucho tiempo. No nos convertimos en una familia perfecta. Esta no es ese tipo de historia. No corrí a sus brazos en un aeropuerto mientras la música se elevaba. No reanudé los pagos porque dijeran lo siento. Tampoco los castigué para siempre. Elegí algo más difícil que la venganza y más limpio que el perdón sin cambio. Elegí los límites. 3 meses después, mis padres visitaron Charleston de nuevo. Esta vez, pagaron sus propios billetes. Reservaron un pequeño hotel en el centro. Preguntaron qué día me venía bien en lugar de asumir qué esperaría. Cuando vinieron a mi casa adosada, puse la mesa para 3, no para 4, porque Ashley no formaba parte de esa visita, y yo había terminado de mezclar cada relación en una única obligación familiar. Mi madre trajo flores. Mi padre trajo tarta de limón de una panadería y admitió que era mejor que su recuerdo. La cena fue incómoda al principio. La verdadera curación suele serlo. Pero se sentaron allí. Comieron. Escucharon. Y cuando mi madre me cogió la mano y dijo, siento haberte hecho sentir opcional, no fingí que la frase borrara el pasado. Simplemente dije, gracias por decirlo. Esa noche, después de que se fueron, lavé 3 platos y sentí algo que no esperaba. Paz sin actuación. Aprendí que el amor familiar puede ser real y aún así ser poco saludable si requiere que desaparezcas. Aprendí que ser la fuerte no significa ser la silenciosa. Aprendí que el dinero puede ocultar la negligencia emocional porque los pagos parecen conexión cuando nadie es lo suficientemente valiente como para construir lo real. Sobre todo, aprendí que establecer límites no es una declaración de odio. A veces es la primera invitación honesta a amar mejor. Si nunca hubieran cambiado, yo aún habría sobrevivido. Eso también importaba. Porque la victoria no fue que mis padres finalmente vinieran a cenar. La victoria fue que dejé de poner la mesa para personas que trataban mi presencia como una opción. Y cuando finalmente llamaron, abrí la puerta como una hija, no como una cuenta bancaria.